nacimiento, vida, muerte y trascendencia de Sócrates. El 29 de julio de 2005, la UNESCO acordó conmemorar el Día Mundial de la Filosofía, los días jueves de la tercera semana de noviembre de cada año. La fecha elegida fue la del nacimiento de Sócrates. Pero, ¿quién fue Sócrates? ¿Qué hizo para que su vida y pensamiento tuvieran una trascendencia que ha durado más de 2000 años? Sócrates nació en Alópece alrededor de 469 a.C. y murió en Atenas en 399 a.C. La primera etapa de su vida transcurrió en lo que se ha llamado el siglo de Pericles, 495-429 a.C., es decir, en la etapa en que Atenas se volvió la capital del imperio. Cuando muere Pericles, Sócrates tenía 40 años, pero la segunda etapa de la vida del filósofo transcurrirá en el periodo de decadencia de Atenas y de su democracia. En el mundo cultural de Sócrates, la primera parte transcurre cuando gobierna Pericles. Y Pericles pues fue un gran dirigente que atrajo, primero convirtió a Atenas en un gran centro de un imperio, digamos, ¿no? Y luego allí en Atenas se hicieron los grandes edificios, los grandes que hasta ahora se conservan, el Partenón, por ejemplo, o bien estatuas, las estatuas de Fidias, y grandes escritores llegaron también, y filósofos. Entonces la primera parte, digamos, los primeros 40 años de vida de Sócrates transcurrió durante ese periodo de auge de Atenas. Pero luego vino, los otros 30 años, la decadencia de Atenas, porque Atenas siempre estuvo en debate con los espartanos y con los persas. Entonces, siempre en grandes guerras, las llamadas las guerras del Peloponeso, ¿no? Así que fue un momento importante de Atenas, fue el brillo de la gran Atenas y la decadencia. Una gran cantidad de historiadores, filólogos y eruditos han estudiado la vida de Sócrates, pero la dificultad es que no escribió nada. Todo lo que se sabe de él proviene de algunos que fueron sus discípulos, otros que conocieron informaciones y finalmente otros más que lo convirtieron en objeto de burlas y críticas. Entonces, en realidad, ¿quién fue Sócrates? Hay un problema con Sócrates, con la vida de Sócrates, porque como sabemos Sócrates no escribió nada. Y entonces lo que se tienen son ciertos testimonios. Algunos fueron alumnos de él directamente, como Platón principalmente, ¿no? Y Jenofonte también, que fue alumno de él. Y los demás, pues realmente algunos que son críticos, por ejemplo, Aristófanes escribe una obra de teatro en contra de él. Entonces, lo que sabemos de él es todo lo contrario, ¿no?, de lo que él fue. Entonces es muy difícil. Se han hecho estudios muy especializados para buscar algunos vestigios de lo que él era. Entonces físicamente se dice o se mantiene con la tesis de que no era muy bien atractivo, ¿no? Era más bien feo, que era fuerte porque fue soldado, también fue hoplita, que se llama soldado en algunas batallas, ¿no? Fue un individuo que no le gustaba mucho estar con grandes vestidos de la época, ¿no? Era una gente sencilla completamente y que vivía la vida en forma tranquila. Incluso andaba descalzo. Él le tocó participar dentro del gobierno de Atenas, ¿no?, de la Asamblea General de Atenas, pero en forma transitoria, y además siempre fue crítico de las cosas, de las injusticias que se cometían, ¿no?
una nueva dirección de la filosofía griega. Desde el siglo VII a.C., los filósofos se habían dedicado a reflexionar sobre la naturaleza, como ocurrió con Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Pitágoras y Parménides. La reflexión de los sofistas y de Sócrates pusieron en el centro a las acciones humanas. ¿Quiénes eran los sofistas y cuáles eran sus posiciones? Los sofistas eran maestros del pensamiento, cobraban por sus servicios. A Atenas acudían personas de muchas partes para intervenir en la democracia y no sabían cuáles eran las reglas que la regían. Los sofistas no solo guiaban, sino también filosofaban. Sócrates decía que era necesario cuidar el cuerpo y el alma, el espíritu, ¿no? Pero el problema es que le preguntaban, bueno, ¿qué pasa con el espíritu? El que da una teoría más amplia es justamente Platón. Platón dice que antes de que las almas fueran al cuerpo, ¿no? Sabían todo, que estaban todo, conocían todo, pero pasaban, ese es el mito llamado mito de Er, que es parte de la República. La República ya es un diálogo de madurez de Platón. Y entonces las almas llegan al cuerpo, pero llegan olvidando todo lo que sabían. Por lo tanto, el conocimiento es recordar lo que el alma pensaba. Y luego cuando el cuerpo muere, el alma va y transmigra en otras circunstancias. Si el individuo se portó bien, transmigra en una forma mejor. Si se portó mal, entonces en una forma peor. Eso después lo toma el cristianismo, ¿no? Proceso contra Sócrates. Platón fue el más importante discípulo de Sócrates. Todo lo que sabemos de su pensamiento y vida se encuentran en los diálogos. En la Apología de Sócrates se describe el juicio y condena de Sócrates. Meleto, poeta, presenta ante el arconte la acusación de que Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. A esa acusación se agregan Licón y Anito. Meleto propone la pena de muerte, a lo que Sócrates responde: ¿qué conviene a un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros ser alimentado en el Pritáneo? Como los jueces consideraron que era una burla, lo condenaron a beber la cicuta. Casi a punto de morir, él ya había tomado la cicuta y entonces se levanta y ya empezó a sentir los síntomas de la muerte, porque era un veneno que iba enfriando todo el cuerpo, y entonces a la mitad dice: perdón, a uno de sus discípulos que estaba allí, gritó: no te olvides de matar un gallo a Esclepio. Y Esclepio es el dios de la salud. ¿Cómo podemos hacerle un gallo a Esclepio? Se sacrifica el gallo cuando uno se alivia. Entonces, pero es una ironía socrática muy curiosa, porque Sócrates finalmente dice: bueno, no hay que ver la muerte como algo malo, es inevitable y a lo mejor vamos a una situación mejor. Es optimista. Entonces, es interesante su figura. Ahora, con Sócrates cometieron una enorme injusticia al matarlo. Primero lo acusaron de no creer en los dioses. ¿Por qué? Porque él había dicho que él tenía como una especie de demonio, no en el sentido cristiano que tenemos ahora el concepto de daimonium, no, era una especie de espíritu, de formas de reflexión. Entonces él se quedaba horas y horas pensando, reflexionando, y en ese momento aparecía una especie de demonio
¿no? El demonio que llevaba adentro, pero que le orientaba hacia mejores cosas. Entonces por eso lo acusaron de que no creían los dioses, pero había otros muchos más, Protágoras, que decía que los dioses no existían y que los habían creado los hombres, o sea, había muchos más y no los condenaron. Y la otra es que corrompía a la juventud, que como estaba hablando siempre con los jóvenes, entonces los corrompía. Y allí hay un punto importante, porque Sócrates tuvo dos discípulos que fueron pues muy negativos, ¿no? Uno por su conducta. Alcibíades es uno que al principio era bien amigo de Sócrates, pero luego él se convierte en estratega primero los atenienses, luego se puso de parte de los espartanos y luego de los espartanos se puso de los persas. O sea, era un traidor, ¿no? Entonces, pero hizo mucho mal a Atenas. Y el otro era también otro de sus discípulos, fue uno de los 30 tiranos que puso Esparta cuando Esparta venció a Atenas. O sea, Esparta venció a Atenas y entonces interrumpió la democracia y puso 30 tiranos. Y uno de los tiranos, desgraciadamente, era un discípulo de Sócrates. Y entonces, pero luego vino un momento en el cual hubo un proceso de amnistía, entonces no podían ya juzgarlos. Pero entonces dijeron, no, pues entonces hay que vengarse de Sócrates. Y entonces justamente lo condenaron a muerte, pero lo condenaron a muerte para ver si él podía, digamos, salvarse de alguna manera. Entonces le dijeron, bueno, tienes que pagar 30 dinarios, no recuerdo el nombre, una cantidad de dinero para salvarte. Y él dijo, no, yo no puedo pagar eso. Lo que puedo hacer es que ustedes me nombren benefactor de Atenas y que me den todo el tiempo, ¿no? Alimentos y todo. O sea, les dijo que no. Luego otros decían que por favor que se huyera. Entonces Sócrates dijo, no voy a cumplir la ley. Voy a cumplir la ley. Entonces, digamos, esa posición de Sócrates, muy valiente frente a la sociedad y una perspectiva muy especial, pues hace perdurar, es uno de los mártires de la filosofía. Y entonces ha perdurado más de 2500 años, o sea. Para los amigos del pensador griego, su muerte cierra un ciclo en la filosofía, pues consideraban a Sócrates el mejor hombre, el más inteligente y el más justo. A más de 2000 años, la figura y el pensamiento de Sócrates siguen siendo vigentes. Como dice León Robin, es el más grande del pensamiento griego. Es curioso que un pensador, ¿no?, que no escribió nada, subsista hasta hoy. Hoy un gran pensador. ¿Por qué subsiste? Por un lado, por sus aportaciones. Es el primer momento en que la filosofía se hace mediante un diálogo. Antes de Sócrates no había tal cosa, no había diálogo. En segundo lugar, el diálogo es sobre problemas éticos de la gente. O sea, qué es la bondad, qué es el bien, qué es el mal, en qué consiste. Reflexiona con la gente sobre los conceptos. Nadie puede hacer algo si no tiene claro qué es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces por eso ponían aprietos a mucha gente. Entonces llegaba con un militar a ver qué es la violencia militar, o llegaba con un zapatero, qué es lo que hace usted, en qué consiste. Y entonces empezó a poner en cuestión a mucha gente. La gente no le cayó muy bien. Pero ese es otro elemento muy interesante, porque para Sócrates hace una filosofía mundana, una filosofía para el pueblo, para la sociedad, para todos. No una filosofía como ahora la vemos, encerrada en los cubículos, ¿no?, sino es una filosofía pública.
Creo que hay una tendencia hoy a que la filosofía sea pública y que es muy importante y se basa justamente en Sócrates. Luego Sócrates también desarrolló un método que se llama la mayéutica. Mayéutica es un concepto vinculado a la obstetricia, es decir, el parto. Y entonces, es decir, la técnica para el parto, el mayéutica. Y en este caso es el parto de las palabras. Es decir, en el diálogo surgen los conceptos y los conceptos es necesario definir en qué consisten para poder actuar adecuadamente. Luego dice una cosa muy importante, Sócrates, una vida sin reflexión, sin autorreflexión, no vale la pena vivir. No podemos estar viviendo así, digamos, sin pensar en quiénes somos o en quién es nuestro entorno, etcétera.